Buenos días, ingeniero Buccelli. Mi nombre es Cristian Lojano y a continuación voy a realizar una breve presentación sobre lo que es los transistores TBJ y los transistores FET, junto con sus diferencias y sus aplicaciones en los circuitos más habituales. Antes de empezar como tal con las diferencias, tenemos que saber como tal qué es un transistor y qué función cumple dentro de un circuito. Un transistor es un componente electrónico fundamental que actúa como un interruptor o como un amplificador de señales eléctricas. Este puede regular el flujo de corriente entre dos terminales, que es el emisor y el colector, controlado por una tercera terminal llamada base. Los transistores son esenciales en la construcción de circuitos electrónicos y estos han revolucionado la electrónica que permiten el desarrollo de dispositivos más pequeños y mucho más eficientes. Dentro de los transistores que vamos a tomar en cuenta en este momento tenemos a los dos tipos de transistores, los transistores FET y los BJT. Tenemos como tal al transistor BJT como un transistor bipolar y el transistor FET como un transistor de efecto de campo. ¿Cuáles son las diferencias tanto estéticas como funcionales de cada una de ellas? Tenemos que el transistor BJT, primero, vamos a fijarnos como tal en la parte física, ¿de acuerdo? En la parte física podemos diferenciar lo siguiente. Tenemos como tal en el transistor BJT una carcasa de resina, una carcasa de plástico en la parte superior, seguida por tres patas que van hacia la parte inferior, si lo vemos de esa forma. En el cual, en la carcasa de resina o en la parte plástica podemos diferenciar sus partes, que es del borde plano, en donde viene escrito lo que es la numeración del transistor, y el borde redondo, que es la parte de atrás, por así llamarlo. En el cual tenemos las tres patas que tenemos, tanto el emisor, la base como el colector. En los transistores BJT, estos se basan en el control de la corriente por medio de la unión de dos pines, que es el PN, que básicamente sería la unión base emisor y la unión base colector, es decir, la base con cualquiera de sus extremos como las uniones respectivas, en un semiconductor que generalmente este semiconductor suele ser de silicio. Por otro lado, en el transistor FET tenemos ya un poquito de diferenciación en el tema físico, ya que fuera de la carcasa de resina, que igualmente lo posee, tenemos una parte metálica, que esta parte metálica generalmente hace referencia o nos sirve como tal para disipar el calor que éste va a empezar a producir y así evitar de que sus componentes electrónicos no sufran ningún daño interno o en sí el transistor no se queme. En algunos casos, en el transistor FET, cuando son usados ya en apartados mucho más específicos, este tipo de transistores viene acompañado o viene sujeto o pegado hacia un disipador de calor mucho más grande. Por lo general suelen ser disipadores de calor metálicos que se encarguen ya de disipar este calor pero a gran escala. Estos transistores de FET funcionan mediante lo que es el control de la corriente a través de un campo eléctrico en el semiconductor, que al igual que el BJT, generalmente el semiconductor es de silicio. Estos no requieren de corriente base para su operación, lo que los hace mucho más exigentes en términos de potencia. ¿Cuáles son las aplicaciones más típicas en tanto a uno u otro transistor? En el transistor BJT, las aplicaciones más comunes son la amplificación de señales analógicas y digitales con mutación de circuitos y circuitos de potencia. En cambio, en el FET tenemos lo que es muchas más aplicaciones, que son las aplicaciones de señales de alta frecuencia, aplicaciones de baja potencia, circuitos integrados, tecnologías de microprocesadores y en aplicaciones de alta impedancia. Listo. Vamos a ver los siguientes modos que tenemos tanto en los transistores TBJ y en los transistores FET. En los transistores bipolares tenemos lo que son modos de corte, modo activo y modo de saturación, al igual que en el transistor de efecto de campo. En el modo de corte, el transistor TBJ está apagado y no permite el flujo, como podemos ver en la imagen. Está apagado y eso no permite el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Para lo que es el transistor TBJ en NPN, la tensión del emisor debe ser más positiva que la tensión base. Y para el transistor PNP, la tensión del emisor debe ser más negativa que la tensión base. En el modo activo, o región activa como también se lo conoce, el transistor TBJ funciona como un amplificador lineal en la cual una pequeña corriente de base controla una corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. En el transistor TBJ-NPN, la base debe ser más positiva que el emisor para permitir este flujo de corriente, pero por otro lado en el PNP, la base debe ser más negativa para que pueda generar el paso de corriente.
Y por último, en el modo de saturación nos indica que el transistor TBJ actúa como un interruptor cerrado, como podemos observarlo en la siguiente imagen. Actúa como tal con un interruptor cerrado. La corriente fluye libremente entre el colector y el emisor, y como tal, para lo que sería para el NPN, la tensión entre la base y el emisor debe ser lo suficientemente alta, mientras que para el PNP la tensión debe ser lo suficientemente baja. Ahora, por otro lado, en lo que son los transistores de campo FET, igualmente tenemos los mismos modos, que es el modo de corte, modo activo y modo de saturación. En el modo activo, el transistor de efecto de campo está apagado y no hay flujo de corriente entre el drenaje y la fuente, o entre el drenaje y la compuerta, que es como podemos observar aquí, entre el tema de la saturación y el corte. Para ambos tipos del transistor de efecto de campo, la tensión entre la compuerta y la fuente debe ser nula o negativa. En el modo activo, o región activa de igual forma, el FET actúa como un amplificador lineal, lo que vendría siendo la corriente entre el drenaje y la fuente, o entre el drenaje y la compuerta. Esta es la que controla por la tensión aplicada de la compuerta y una tensión positiva en el transistor de efecto de campo, y una tensión negativa en el MOSFET, que es el que permite el flujo de la corriente. Y por último, en el modo de saturación. El modo de saturación, como podemos igualmente ver en la imagen de arriba, tenemos lo que es la saturación y el corte. Ese transistor de efecto de campo actúa como un interruptor cerrado. La corriente fluye libremente entre el drenaje y la compuerta, y la fuente, o entre el drenaje y la compuerta. Para que el transistor de efecto de campo una o tensión positiva entre la compuerta y entre la fuente permite el flujo de corriente, mientras que para el MOSFET una tensión positiva entre la compuerta y la fuente lleva al modo de saturación del mismo. ¿Cuáles son las diferencias en aplicaciones tanto en el BJT como en el FET? En tanto funcionamiento. El transistor bipolar es un dispositivo de 3 capas, como le habíamos comentado al inicio, en la cual se divide entre emisor, base y colector. Este funciona mediante un flujo de corriente entre dos tipos de portadores de carga, que son los electrones o huecos. En funcionamiento se basa en la corriente de la base, controlando la corriente mucho mayor entre el colector y el emisor. Este transistor tiene como tal un voltaje umbral, que es aproximadamente de 0.7 voltios para el transistor BJT, y en el modo activo requiere una pequeña corriente de base para mantener la corriente colector-emisor en un nivel linealmente proporcional. Por otro lado, en el FET, este es un dispositivo de 4 terminales que utiliza un campo eléctrico para controlar el flujo de corriente entre el drenaje y la fuente, que es más o menos lo que hablamos al inicio de la diapositiva. Perdón. Este funciona mediante el control de la región de conducción de un canal semiconductor entre el drenaje y la fuente. Este no requiere como tal una corriente de compuerta para mantener una conducción entre el modo activo. Estos dos tipos principales, que es el FET y el JFET, que es el Function Fit, y el MOSFET, que es el Metal Oxide Semiconductor Fit, son básicamente las principales diferencias como tal en cuanto hablamos de funcionamiento. Ahora, las diferencias de aplicaciones que tenemos de uno a otro. En el BJT, en el bipolar, estos se utilizan generalmente en aplicaciones de baja frecuencia y alta potencia. Son adecuados para aplicaciones de amplificación o señales como amplificadores de audio, etapas de potencia, o en sistemas de audio, equipos de comunicación y control de motores. De hecho, en el tema del transistor BJT, hay lo que son circuitos sumamente sencillos en los cuales nos permite lo que es una amplificación de audio, como tal o como los conocemos como los micrófonos. Funcionarían como tal con un transistor BJT para que el audio pueda amplificarse mediante una salida de audio. Y por otro lado, el FET son más comúnmente utilizadas en aplicaciones de alta frecuencia y baja potencia. Son ideales para aplicaciones en donde se requiere una alta impedancia de entrada, como en amplificadores de radiofrecuencia, mezcladores, osciladores, conmutación de señales y en circuitos integrados digitales, que es el MOSFET. También en microprocesadores y memorias. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar uno u otro transistor? Las ventajas del transistor BJT o bipolar son básicamente la mayor ganancia de corriente, adecuado para las aplicaciones de alta potencia y conmutación rápida, como habíamos visto en las aplicaciones de cada una de ellas. Y las desventajas de ellas son que este consumo de energía es relativamente mucho más alto y la impedancia es menor, de la impedancia de entrada y el ruido de comparación con el transistor FET. Por otro lado, las ventajas de este transistor FET son la alta impedancia de entrada, bajo consumo de energía, y lo que vendría siendo
el bajo consumo de energía adecuado para la aplicación de alta frecuencia y bajo ruido. Y las desventajas es que tenemos una menor ganancia de corriente que el transistor bipolar, que generalmente no es adecuado para aplicaciones de alta potencia y conmutación rápida, lo cual el BJT sí lo hace. Por último, como conclusiones podemos deducir que los MOSFET, que es los tipos de transistores que hablamos hace un momento, son ampliamente utilizados en la tecnología de microprocesadores y memorias. También los transistores TBJ o bipolares son preferidos para aplicaciones de alta potencia y amplificaciones de señales. Y por otro lado, los FET son más adecuados para aplicaciones de alta frecuencia y baja potencia debido a su alta impedancia de entrada y eficiencia energética. La elección entre ellos dependerá de los requisitos específicos de cada circuito y aplicación que estemos yendo a realizar. Eso será todo. Ingeniero Bucheli, muchas gracias por el tiempo y por la atención.